Sí, en mi condición de tal quisiera antes de ir a la palabra del Señor compartir dos o tres cosas con ustedes de la unidad. Nunca lo hago, aun cuando soy miembro de esta congregación. Decir que estamos ahí con el edificio nuevo de Varas 305, ese vetusto edificio que todavía está parado porque los ratones lo sostienen, pero ya hay que echarlo abajo. Y creo ya ahora con mediana certeza que podríamos dentro de los próximos días, semanas, empezar a echar abajo ese edificio. Los que quieran ir a tomar fotos para después, ¿cierto?, tener como recuerdo ese vetusto edificio que tanto nos ha servido a la obra bautista, luego ya no será. Y lo otro es, bueno, nuestro seminario. Ustedes saben que estamos bregando hace tiempo porque el seminario teológico bautista de la Araucanía sea una realidad, y gracias al Señor ya casi lo es. Falta uno que otro trámite, diríamos, marginal, para que ya podamos en este mismo edificio que nos ha sido facilitado ya, y si no lo facilita lo tomamos, para hacer aquí esa reunión en donde le daremos vida a este seminario teológico de la Araucanía. Y este seminario no solo va a ser un seminario en donde ustedes van a poder estudiar para ser pastor o pastoras, sino para aquel hermano o hermana que quiera prepararse para servir mejor al Señor, tomando algunas asignaturas individuales, las que a ustedes les gusten. Lo personal ya tengo las 3 teologías hechas, y voy a ver si este año tomo otra asignatura por allí para poder, ¿cierto?, servir mejor al Señor. Y no estoy pensando en ser pastor, ¿no? Ganan muy poco los pastores, así que no es bueno, ¿no? Así que, hermanos, oremos por ello. Y también un tercer tema que como UNIVA nos ha preocupado son las iglesias pequeñas. Yo agradezco a esta iglesia porque ha apadrinado a Arcilla. Creo que no lo he dicho públicamente. Arcilla es una misión en realidad todavía, esperamos que pronto sea iglesia. Y cuando esta misión, que estaba bajo la tutela de la segunda iglesia bautista, que no es en este momento parte de la obra bautista, volvió a nuestro seno, yo pedí a la iglesia que pudieran apadrinarla, y así lo hicieron. Así que gracias al Señor por ello. Esta misión de Arcilla está muy contenta con ese apadrinamiento, y por lo tanto es un trabajo que hay que agradecer a esta primera iglesia bautista. Los que más tienen son los que más pueden dar, ¿verdad? Así que gracias al Señor por ello. Y antes de ir a la predicación, también compartir algo que para mí fue muy grato. Ayer tuvimos una reunión familiar en la gran ciudad de Cunco. Ustedes saben que de Cunco han salido grandes hombres y mujeres, ¿no? Y nos reunimos los hijos del matrimonio Manasés Sepúlveda Maldonado con Eva Pacheco Lareda, con hijos, nietos y bisnietos. Así que tuvimos un lindo momento allí en Cunco ayer. Creo que algunas fotos se subieron a la red ya por allí. Son bendiciones que el Señor nos da, ¿no? Y sería lindo que cada familia pudiera reunirse para compartir, para estar juntos como familia, y por cierto también compartir de las cosas del Señor. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor ahora. En el libro de Colosenses que leíamos hay un pasaje allí a continuación del 20. Yo diría que entre el 15 y el 23 va a estar centrada esta meditación, esta predicación de esta mañana. Sí, hay agüita ahí, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que quiero compartir con ustedes esta mañana, hermanos? Es respecto de quién es el verdadero Cristo. Usted dirá, todos los que estamos aquí vinimos al templo porque conocemos a Cristo. Yo no pongo en duda aquello, pero me estoy refiriendo al concepto que tiene no solo la iglesia, sino otros que están fuera de la iglesia, y otros que estando en la iglesia pudieran también tener una confusión de quién es realmente el Señor Jesús.
Y este era un problema que había también en la iglesia de Colosa, y por esa razón el apóstol Pablo, ¿cierto?, escribe esta carta a la iglesia de los colosenses, para aclarar aquello. Y podemos observar, hermanos, que tanto en esa oportunidad, cuando Pablo escribía a la iglesia de Colosa como hoy, que el Cristo que se predica, inclusive en algunos templos, o del que se habla en diferentes lugares de países, que se declaran cristianos, es un Cristo que ha adaptado las culturas de aquellos países o de aquellos lugares, ha adaptado las costumbres de esas personas, y que no representa necesariamente el Cristo crucificado, el Cristo aquel que vino a nacer en Belén, que vino a desarrollar un ministerio, que vino a cumplir una función y que resucitó, y de aquel que el apóstol Pablo en tantas cartas nos está hablando. Es como que ese Cristo está un tanto distorsionado en el colectivo de las personas, ya sea porque no se ha estudiado bien quién es este Cristo, o ya sea por aquellos que han estudiado y lo han transmitido equivocadamente a las personas. Lo cierto, hermanos, es que hay cierta confusión respecto de quién es realmente este Cristo que Dios mandó al mundo. Y la pregunta entonces es, ¿cuál es el verdadero Cristo al que nosotros adoramos, o al que debemos realmente adorar, y al que debemos darle tiempo, al que debemos conocer, al que debemos llamar a nuestro corazón, al que debemos llamar a nuestro lado para que esté con nosotros? ¿Cuál es realmente ese verdadero Cristo? Y veamos lo que el apóstol Pablo responde en este pasaje. Hay tres aspectos importantes a considerar de lo que Pablo nos dice respecto del Cristo crucificado. Lo primero es este Cristo relacionado con la creación, este Cristo relacionado con la iglesia, y este Cristo relacionado con mi persona, conmigo mismo, como cristiano. Y comienza el apóstol allí escribiendo, que dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y la verdad, hermanos queridos, es que Cristo, nosotros le conocemos como un Cristo que ha existido siempre, y que estuvo formando parte, ¿cierto?, de la divinidad que creó el mundo y todo lo que en él hay. Y sabe que es maravilloso cuando nosotros podemos mirar ese mundo que Dios creó con Cristo, y podemos extasiarnos de las bellezas y de las maravillas que este Cristo, junto con su Padre y el Espíritu Santo, crearon para que el hombre se enseñoreara de aquello. Y es lo que nosotros hicimos ayer en el campo, cuando debajo de unos preciosos árboles nos daban sombra. Podíamos pensar en que eso tan pequeño y reducido que nosotros logramos ver fue creación de Dios, pero desconocemos tanto de la magnitud de la creación de Dios, hermanos, que es maravilloso el solo pensarlo. Ustedes recuerdan cuando vino el doctor, ayúdenme aquí, cuando nos habló con una gráfica, el doctor Douglas, ¿cierto? Y nos habló de las distancias, nos habló de los tiempos entre un planeta y otro, y en verdad es que nuestra mente a veces no logra entender aquello. Y todo eso fue creado por el Cristo crucificado, por ese Cristo que está a nuestro lado muy cerca, que está en nuestro corazón. El concepto, hermanos, de primogénito, aquí quiero hacer una aclaración, lleva el sentido de autoridad y no de un ser creado. Hay algunas denominaciones, ¿cierto?, que piensan de que Cristo es una creación de Dios y por lo tanto carece de divinidad. Pero el sentido aquí es de que ese Cristo es primogénito porque lleva el sentido de autoridad, de ocupar el primer lugar en todo. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y vaya que son tantas estas todas cosas, porque nosotros, como digo, conocemos quizás no sé cuánto de todas las cosas creadas, ¿cierto?, en el mundo y en el espacio exterior.
Todas es un término absoluto, sin ninguna excepción. Nada de lo que hay creado fue creado sin la mano poderosa de este Cristo al que nosotros amamos. Incluye lo que existe en los cielos, incluye lo que está en la tierra, sean visibles o invisibles. ¿Cuántas cosas nosotros no vemos? Y no porque no las veamos, no están allí. A veces vemos en la televisión el fondo marino. No es fácil llegar al fondo marino, pero con la tecnología podemos hacerlo. Y como vemos, ¿cierto?, tantas especies nuevas de peces, de plantas que están allí en el mar. Y que porque están en las profundidades no las podemos ver todos los días. Pero nos basta solo que nuestros ojos puedan ver todos los días, como para reconocer que este Dios, que este Cristo es tan grande, capaz de hacer todo aquello que estamos viendo. La mención de tronos, dominios, principados y autoridades bien puede referirse a cierto orden de autoridad que existe en toda la creación. Lo cierto, estimados hermanos, es que Cristo está siempre por sobre todo orden de cosas creadas por los hombres. Nada hay que tenga una determinación propia, si no es por lo que Dios haya hecho con aquellas cosas creadas. Porque todo fue creado, dice, por medio de Él y para Él. Es decir, que Cristo es el dueño absoluto, es el Señor y es el gobernador de todo lo creado. Nada es nuestro ni nada nos pertenece. Yo creo que eso todos los cristianos debemos ser conscientes de ello. Sin embargo, a veces actuamos como que todo nos pertenece. Todas las cosas en Él subsisten. Es decir, que Cristo está presente en el diario quehacer de todas las cosas. Él es superior a todas las cosas y sin embargo está cuidando diariamente de cada una de estas cosas creadas. Y vaya, sin la principal preocupación de lo creado, para Dios somos nosotros. Él cuidará de cada uno de nosotros en la medida en que nosotros le busquemos para que nos cuide. Y aún así, es tanta la misericordia del Señor, que aun cuando no le busquemos para que nos cuide, aun cuando no oremos para que esté con nosotros todos los días, Él siempre está. Amén. ¿Lo ha experimentado usted? Todos los días. Todos los días está Él allí presente, aun cuando nosotros no le busquemos. ¿Cuál es el verdadero Cristo para la iglesia? Bueno, Él es el Señor de la iglesia. Amén. La iglesia cuya cabeza no sea Cristo es una iglesia que no tiene sentido, no tiene razón de ser. Y si las hay iglesias cuya cabeza no es el Señor, sino es un caudillo, es un hombre, es una persona. Y eso debemos tener, hermanos, tanto cuidado en que en la iglesia, la verdadera iglesia que el Señor formó, la cabeza sea Cristo y no el hombre. Y debemos someternos a ella. Porque ¿cuál es la función de la cabeza? Esta es una pregunta quizás absurda, pues todos sabemos cuál es la función de la cabeza. Es matar al cuerpo. Allí está la voz de mando, allí está el centro, ¿cierto?, de todas las órdenes que se da al cuerpo para que el cuerpo pueda hacer lo que la cabeza o el cerebro le manda. Yo no podía hablar si mi cabeza o el cerebro no me lo mandara. No podría mover mis manos si la cabeza o el cerebro no me manda. No podría mover mis pies. De la misma manera, hermanos, si la cabeza es Cristo, es Él el que manda lo que la iglesia debe hacer y no una persona. Por lo tanto, Él es la cabeza de la iglesia. Si es el Señor de la iglesia, es la cabeza. Pablo utiliza 3 afirmaciones para señalar la relación de Cristo con las iglesias. Primero,
La primera afirmación es que Cristo es el Señor de la iglesia porque es su cabeza. Él le da la dirección, es decir, para dónde vamos, y le da orden y significado a las cosas que hacemos. Porque nada hacemos por hacer, sino lo hacemos porque tiene una razón de ser. Y por lo tanto, si la orden es predicar el Evangelio, porque es necesario predicar el Evangelio. Y la primera y gran función de la iglesia es predicar el Evangelio. Aunque si somos más estrictos diríamos que la gran y primera función de la iglesia es adorar a Dios. ¿Verdad que sí? Pero eso es una situación, diríamos, establecida. La iglesia está para adorar al Señor, pero luego, ¿cierto?, predicar el Evangelio para que otros también puedan adorar al Señor. Él es la cabeza que le da dirección, ordena y le da significado a lo que hacemos. La segunda afirmación de Pablo es que Él es el principio, es decir, es el fundador de la iglesia y no un hombre. No es Pedro el fundador de la iglesia. No es un hombre. ¿Por qué razón? Porque los hombres somos imperfectos. Y Dios no podía fundar una iglesia, su iglesia, en una base imperfecta. Y por eso, la base de la iglesia es Cristo. Porque Cristo es perfecto. La tercera afirmación, hermanos, es que Él es el primogénito de entre los muertos. Hermanos, y sabe, no me parece que nosotros como cristianos le demos importancia o la importancia que tiene. No es que esté diciendo que no le damos, pero quizás no hemos meditado bien lo que significa el que Cristo haya sido el primogénito de entre los muertos, porque este hecho garantiza el triunfo final de todos los que forman parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Porque si bien es cierto, Cristo murió, lo grande y maravilloso es que Él resucitó de entre los muertos. No está aquí, dice, ha resucitado. Y el gran misterio es que todos vamos a poder hacer lo que Él hizo. No por nuestro propio poder, sino por el poder que Él tiene, de que vamos a resucitar juntamente con Él. Y vamos a ir al cielo, a ocupar esa morada que Él dice que fue a preparar para todos los que creen en su nombre. Y yo espero que todos los que estemos aquí, los que estamos aquí hoy, creamos en el nombre del unigénito Hijo de Dios, que es Cristo. Porque de lo contrario no tiene sentido que estemos aquí. No tiene sentido. Y tercero, hermanos, y esto creo que, aunque todo lo anterior es tan importante, es que el verdadero Cristo debe ser el Señor de mi vida y de su vida. Y esto significa mucho. Significa renunciación. Significa que yo debo dejar de gobernar mi vida. Como el apóstol Pablo dijera, y que nos maravillamos cuando lo escuchamos a él, pero deberíamos maravillarnos más aún cuando nosotros lo podamos decir. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y para lograr decir eso, estimados hermanos, hay que lograr una estatura espiritual como el apóstol Pablo logró. Porque no creo que Pablo lo haya dicho al día siguiente de haberse encontrado con el Señor camino a Damasco. Eso Él lo logró decir cuando ya había conocido, había caminado un buen tiempo con el Señor a su lado. Y pudo en un momento determinado hacer esta reflexión y darse cuenta de que el haber caminado con el Señor le permitió decir aquello, que ya no vivía Cristo en Él, que ya no vivía Él, sino Cristo en Él, perdón. Podemos decir eso nosotros a estas alturas. Ya no vivo yo, porque el ya no vivo yo significa que mi yo personal debo desplazarlo. Debo sacarlo de mí, debo dejarlo muy lejos. Y que Cristo tome
ese lugar. Y qué maravilloso es cuando Cristo gobierna nuestras vidas, porque ahí vamos seguros, porque Él es luz, y la luz ayuda a que vayamos mirando por donde vamos caminando. Y si yo voy mirando, pues, y hay obstáculos, los puedo evitar, los puedo eludir, porque la luz me lo va indicando. Él es el Señor de mi vida, hermanos, porque me reconcilió con Él cuando yo era su enemigo. Alguien podría decir, pero si yo no soy enemigo del Señor. Pero Él dijo, el que no es conmigo, contra mí es. ¿Ha escuchado este pasaje usted? Así que no es tan sencillo que usted diga, no, si yo soy una buena persona, yo no me opongo a aquello, pero si usted no está con Jesús, está en contra de Jesús. Él es taxativo, Él es absoluto. Entonces, Él me reconcilió, Él dio su vida por mí, Él me sacó de ese lugar de enemistad y me hizo su amigo. Vosotros sois mis amigos, dijo. O en otra parte dice, ya no os llamaré más siervos, sino que os llamaré amigos. Pero para llegar a ser amigos de Jesús hay que renunciar. Hay que dejar ciertas cosas, ciertas prácticas, ciertos estilos de vida que no tienen relación con el Señor. Y esto no es fácil. Créanme que para algunos no es fácil. Porque hay tantas cosas que están arraigadas en nuestra vida que cuando las queremos sacar no es tan sencillo. Pero con la ayuda del Señor sí podemos. Sí podemos. Porque me limpió de todos mis pecados. Eso es lo que el Señor hace cuando usted va a su planta. Le limpia de todos sus pecados. Se olvida de todos sus pecados. Como está lejos el oriente del occidente, dice el Salmo o el Proverbio, así hizo alejar de mí mis rebeliones. O si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso hace el Señor cuando usted decide que Él haga con su vida eso. Porque el Evangelio es voluntario. A nadie se le pone una pistola en el pecho para que acepte a Cristo como Salvador. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero esto es voluntario. Él es el Señor de mi vida porque pagó un precio muy alto por mi rescate. Si esto no fue gratis. Es cierto que usted no se movió de su asiento cuando Cristo murió en la cruz. Sí, pero yo debo ser consciente de aquello. Y debo pensar lo que significa para un hombre, para una persona, ponerse en mi lugar. Yo sé que muchos predicadores han dicho, ¿usted estaría dispuesto a ponerse en el lugar de Jesús para ir a la cruz? Yo creo que muchos románticamente decimos, sí, Señor. Como Pedro cuando le dijo, Señor, yo si fuera necesario, estoy dispuesto a morir por ti. Pero cuando llegó la hora, asomó quizás la carnalidad, asomó el verdadero Pedro, sin haber sido todavía empapado de lo que Cristo quería que él fuese. Y Él es el Señor de mi vida porque me sostiene cada día y afirma mi esperanza. Vaya si necesitamos todos los días ser sostenidos y afirmados por el Señor. Porque nosotros no somos capaces, hermanos. Nuestra limitante es siempre que no somos capaces de solucionar nuestros propios problemas, sino es con la ayuda del Señor. Será en realidad Cristo, el crucificado, el resucitado, el Hijo de Dios, será realmente el Señor de nuestras vidas. ¿Quién es el verdadero Cristo que gobierna tu vida? ¿Es un Cristo que tú has acomodado a lo que tú quieres? ¿O es realmente Cristo, el Señor, el que gobierna tu vida? Al contestar la pregunta, hermanos, debemos estar seguros
de poder responder sin titubeos: Cristo es el Señor de mi vida, porque así Él lo prometió cuando yo le dejé entrar en mi vida y cuando le dejé que Él gobierne mi vida. Entonces puedo decir sí, que Él es el Señor de mi vida. Por lo tanto, más que una frase bonita, más que un lema, más que una emoción del momento, es una confesión de fe y un reconocimiento de que todo lo que somos y lo que puedo ser está determinado por una relación personal e íntima que yo establezco con Cristo como mi Señor y Salvador. Y esa relación personal e íntima, hermanos, nosotros la podemos establecer cuando le pedimos que Él nos gobierne y nos ayude en nuestra vida. Porque no es fácil, porque los afanes de la vida a veces nos ocupan todo el tiempo y no hay tiempo para establecer una relación personal e íntima con el Señor. Termino entonces, estimados hermanos, diciendo: ¿es Cristo el Señor de tu vida? ¿Es este Cristo que Pablo lo describe acá el Señor de tu vida realmente? Y si no es ese Cristo, si hay alguna confusión. Recuerde usted que esta epístola el apóstol Pablo la escribió a los colosenses cuando había allí una confusión en la iglesia. Y esto debemos contextualizarlo desde luego. Pablo escribió esta carta porque en Colosas había un problema con el gnosticismo principalmente, con ciertas prácticas que no correspondían a una práctica de un hijo de Dios, y habían contaminado el Evangelio con otras ideas, con otras filosofías que no correspondían. Entonces Pablo tiene que ir allí y explicarles con esta carta que el verdadero Cristo es este y no otro. No nos confundamos, hermanos. El verdadero Cristo es ese Cristo que viene, ¿cierto?, establecido, que viene caracterizado en lo que la palabra del Señor nos ha enseñado a través del apóstol Pablo. Es de esperar, hermanos queridos, que no nos confundamos con tanta ideología, con tanta filosofía que hay hoy día. Y tenemos en la Biblia la fuente, tenemos en la Biblia la claridad que debemos buscar cuando haya cierta confusión en lo que nosotros pensamos respecto de Cristo, nuestro Señor y Salvador. El Señor nos bendiga.